Bienvenidos a la guarida del zorro. Bueno, hago este vídeo para explicar de manera muy sucinta por qué España es un país que ha sufrido, digamos, de manera tan notable la gestión del coronavirus, independientemente del gobierno, y por qué las consecuencias económicas que vamos a tener eh, devenidas o relacionadas con la declaración del estado de alarma, cuando yo ya hice un vídeo en su día diciendo que no había que declarar el estado de excepción encubierto en alarma o el estado de alarma o como queráis, no había que paralizar el país, no había que paralizar social y económicamente el país porque las consecuencias para España iban a ser mucho más graves que el propio virus. Entonces, básicamente hago este vídeo porque la partitocracia y los partidos que no están en el gobierno ya están frotándose las manos, pues viendo su oportunidad para entrar en el gobierno por la gestión, digamos, que está ahora mismo en cara visible de los partidos que sí están en el gobierno. Yo evidentemente no voy a defender al señor Sánchez y al señor Iglesias, pero sí que voy a explicar por qué el problema de España no es un problema de gobierno, sino que es un problema de Estado, es un problema de sistema político. La inoperancia que hemos... Bueno, voy a empezar por la noticia que he seleccionado para hacer esta exposición y es la noticia de que Diario de que un informe mundial humilla a Sánchez y a España como el país más inseguro del COVID-19. Bueno, este informe, de acuerdo por la Deep Knowledge Group, que es un grupo de asociaciones relacionadas con la medicina y con la farmacia, etcétera, etcétera, pues establecen a España en el último país en índice de seguridad respecto a, pues al virus, ¿no? Y aquí está el ratio, digamos, de la puntuación que ellos han dado. No sale directamente el caso de España como se ha calculado, pero sí sale en algunos casos donde se ha calculado por la preponderancia de los países, para no sacarlos todos, entiendo, pero por ejemplo en el caso de Alemania, los apartados en los cuales se ha calculado. Y se ha calculado la eficacia o la eficiencia de la cuarentena, la detección y la monitorización de los casos, y este apartado de aquí, la eficacia de la administración gubernamental. Este es el aspecto que en España ha impedido de manera generalizada tener una respuesta rápida, coordinada, efectiva y eficiente al problema que hemos visto, a la crisis que estamos viviendo, a esta crisis y a cualquier otra. ¿Por qué? Pues porque España es un estado en el que no se ha desconcentrado el poder, pero sí se ha descentralizado, es decir, se ha tentaculizado, se ha extendido la burocratización, y esto ya lo reconoció en su propio día el señor Rajoy para presentarse en campaña electoral, ¿no? Para hacer campaña electoral dijo que había muchísimas duplicidades en las administraciones públicas que había que suprimir entre comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, etcétera, etcétera. Luego, evidentemente, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque en las duplicidades administrativas de todas las comunidades autónomas, de todos los municipios, de todas las diputaciones, hay viviendo del cuento cientos de miles de correligionarios, amigos y familiares de la clase política de todos los partidos sin excepción. Y este, además, es el problema, o es, digamos, la causa por la cual, ante la reconstrucción que ha dicho hoy el señor Sánchez, de los 3 pilares de reconstrucción social y económica que ha propuesto, Alemania está forzando a España a, digamos, una mesa de diálogo porque Alemania y la Unión Europea están hartos, están hasta el moño de darnos dinero y que nos lo estemos gastando en asociaciones, en empresas públicas, en chiringuitos, básicamente. Y ese dinero no se destina a los trabajadores, a medidas, a paliar las medidas económicas y las graves las graves consecuencias sociales y laborales que va a tener la paralización de la economía española. ¿Y por qué en España tiene esta grave repercusión y en otros países no? Pues porque España vive del sector servicios y del sector turismo. ¿Siempre fue así? No. En su día, el señor Felipe González, para entrar en la Unión Europea como fuera, en sus propias palabras, y para no hacerle la competencia a Francia ni hacerle la competencia a Alemania, desmanteló lo que llamaron eufemísticamente la reconversión industrial, la industria pesada, minera, naviera, agropecuaria, lechera, pesquera, toda la capacidad productiva de España. ¿Alguien se acuerda de la manifestación de los mineros con contenedores ardiendo contra la policía? ¿Alguien le suena esas imágenes? Pues por eso. Y porque el señor Aznar, posteriormente, para entrar en la zona euro, el señor Felipe González para entrar en la Unión Europea, y el señor Aznar para entrar en la eurozona, en el euro,
le exigieron también que vendiera todas las empresas públicas, y eso fue lo que hizo. Y eso ha dejado a España en una situación de precariedad productiva. España es un país que no produce lo suficiente para lo que gasta, porque además, desde el régimen de 78, se ha, digamos, descentralizado el poder, pero manteniendo la concentración del régimen franquista. El poder sigue en manos de los partidos políticos. Lo que pasa es que bajo Franco era un partido y ahora son 5. Bajo Franco era una única administración, la del Estado centralizado, y ahora son 17. Y eso no hay población en Europa o en el mundo que lo pueda soportar económicamente. Por eso España no va a caer un 9%, aunque hoy se le ha escapado a Sánchez más de un 9%, ya por lo menos algún dato ha dicho verdadero, sino que vamos a caer un 20%. Porque ya en el indicador del primer trimestre, que supone una caída del 85% del turismo, ya he dicho varias veces aquí que el turismo para España es un 15% del PIB, y eso, la caída del 85% del turismo implica una caída de 12,3 puntos. La automoción, que es un 10%, la patronal dice que va a caer un 3%, esos son 3 puntos más. El comercio, que es un 10% del PIB, ya he dicho la patronal, y los sindicatos, que van a cerrar el 20% mínimo de todos los comercios. Y no estamos hablando de Carrefour ni del Corte Inglés, no, estamos hablando del pequeño comerciante. Eso implica 80.000 cierres para siempre, ya para cerrar. La pérdida de 240.000 empleos. Y son 2 puntos menos del PIB. Sumado todo esto, da un 19,3% de caída del PIB. Una de las mayores crisis de la historia de España, mucho más grave que la de la Guerra Civil. ¿Por qué? Pues porque en la Guerra Civil sí se mantenía el tejido productivo. Las empresas de Vizcaya, y por eso Franco, antes de atacar Madrid o de atacar Cataluña, atacó al norte para hacerse con el tejido productivo de las grandes empresas, de los altos hornos, etcétera, etcétera, y de toda la industria que había en el norte de España. Es decir, nos viene una crisis económica mucho peor que la Guerra Civil, pero no por la gestión del gobierno, repito, porque es indiferente quién haya en el gobierno, porque la partitocracia encumbra solamente a aquellas personas que dejan de lado los ideales. Y como decía el señor Trevijano, aquel que deja de lado los ideales lo que hace es abrazar los cargos. La partitocracia, definida en su día por Robert Michels en la Ley de Hierro de las Oligarquías, explicada por Robert von Moll, Leichthof, que fue el primer presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, también por Gustavo Bueno, muchos filósofos de ciencia política, lo que hace es que se genera una endogamia política en la cual yo te doy y tú me das. Y una red clientelar, que es lo que hace a través de la administración y de la burocratización, que sumada a la concentración del poder, porque el poder del Estado español sigue concentrado desde 1939, sigue concentrado desde 1939 exactamente igual que con Franco, solo que multiplicado por 17. Por eso España está en una situación tan vulnerable respecto a la gestión de la crisis, y por eso paralizar la economía en España y paralizar la actividad social era matar prácticamente a España. Y por eso ahora mismo Alemania lo que está diciendo es que no a los coronabonos porque sí, y que si España quiere, como ha dicho hoy el señor Sánchez, que van a haber 3 pilares para la reconstrucción social y económica de España. La primera dice que es Europa y la solidaridad. Sí, pues Alemania y los países europeos lo que van a decirle a España es que ya vale de gasto público, ya vale de coches y de chóferes oficiales, ya vale de duplicidades administrativas. Ya vale, como decía el señor Montoro, de que 2 millones de empleados públicos hayan entrado enchufados sin pasar ningún tipo de concurso o oposición. Ya vale de que 80.000 millones se despilfarren cada año en duplicidades entre diputaciones, comunidades autónomas, solo para meter amigos y correligionarios de toda la casta política, de toda la clase política. De todos los partidos. Y esto solamente lo podemos cambiar, esto solamente lo podemos evitar. Ante la catástrofe que nos viene, solamente podemos ofrecer, y yo ofrezco en este canal, la solución de forzar de una vez a la clase política española a abrir un periodo de libertad constituyente. Que elijamos a nuestros representantes políticos y la separación de los poderes del Estado, que sí que implica una desconcentración del poder, no solo la descentralización. Ya hablaremos en otro momento del tema de las comunidades autónomas, que están ahora mismo asustadísimas, y solo hay que ver la sesión de ayer del Congreso. Y he dicho yo al señor Sánchez que hay comunidades autónomas que están exigiendo la cogobernanza de la desescalada del estado de alarma. ¿Por qué? Pues porque saben que la única manera de paliar esto, de paliar esta crisis, es dar tijeretazo
a lo que ningún partido político español, ninguno está dispuesto a dar tijeretazo, que es al estado de las autonomías, a las duplicidades en las administraciones públicas, al chiringuito público de mantener a los partidos políticos. Y yo repito, la solución que yo ofrezco, la solución alcanzable, la solución realizable, es forzar a la clase política a través de la abstención activa a instituir la representación política, a elegir, a que cada distrito, y además que así desaparece el sentido del Estado autonómico, porque si cada distrito, cada comunidad de 100.000 habitantes elige a su diputado, controla su gestión, le exige que cumpla con los intereses y no con la ideología fabricada de cada partido que suelta que si ahora la inmigración, que si ahora el feminismo, que si ahora el nacionalismo. No, intereses. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que aquí hace falta en esta circunscripción electoral? Un hospital, un colegio. Así es como debe funcionar la política. Y por eso yo lo que os pido es que no participéis de esta farsa, de este régimen, y forzaremos, hacedme caso, forzaremos un cambio político en el cual por fin podamos instituir la representación política uninominal, que es elegir cada distrito electoral a su representante, y la separación de poderes, que es la desconcentración del poder. No solo descentralización, desconcentración del poder. Y el ciudadano pueda dormir tranquilo. Nada más. Hasta aquí invitaros a seguir el canal. Muchas gracias a los Patreons, que hoy se han suscrito 10 personas más a Patreon y que hacen posible pues este vídeo y que pueda seguir aquí. Salud y libertad colectiva.